nuevamente a otra de nuestras charlas de estrategia de negocios y hoy con un invitado muy especial, otro de nuestros grandes profesionales en este negocio, como el señor Gustavo Ceballos, quien hoy muy amablemente nos quiere acompañar en esta mañana, en esta tarde, en el momento. Va a ser gratificante escucharlo y que venga con sus enseñanzas a través de lo que él ha aprendido en todo el proceso de negociaciones como miembro, para ayudar a todos nuestros clientes en el proceso de construir o comprar una propiedad. Bienvenido, señor Gustavo, ¿cómo está? Todo bien, muchas gracias. Gracias por tenerme acá. Ya sabemos perfectamente de que lo llaman el Loan Machine, ¿verdad? ¿Por qué te llaman el Loan Machine? Cuéntanos. Ese sobrenombre me lo pusieron hace aproximadamente, creo que unos 10 o 15, como unos 15 años. Estaba en una compañía de broker y siempre era una competencia entre los dos dueños que también eran Producing Loan Officers. Y desde que entré en la compañía siempre había una competencia y yo creo que el 90% yo siempre estaba de primero. Y el dueño, que él siempre estaba de primero, se puso un poco competitivo. Me dijo, ay, sí, tú eres el Loan Machine. Y ahí me quedé. Te quedaste como la máquina de los préstamos. Sí. Bueno, bienvenido. Pues nos encantaría que nos acompañaras este día para que nos cuentes un poco más acerca de cuáles son esos procesos que tenemos que tener como agentes de bienes raíces para trabajar con futuros clientes antes de que llegue, digámoslo de esa manera, a tus manos. Pero antes, danos una presentación oficial de quién es Gustavo Ceballos. Ok. Mire, yo tengo haciendo préstamos aproximadamente desde el 2001. Empecé mi carrera en Bank of America. Estuve ahí 10 años. Luego estuve un periodo corto de 4 años como broker en una compañía local en Largo, en Pinellas County. Y luego de ahí decidí irme a lo que llamamos el retail side, que es básicamente como una combinación de los dos y yo haber tenido la experiencia de estar anteriormente como broker y trabajando ya para una institución financiera como Bank of America, decidí que el retail, la parte de retail era la más conveniente para como yo trabajo mis clientes, en donde les doy el servicio desde el comienzo hasta el final y no perder ningún tipo de control en el proceso, para que el cliente siempre sepa dónde está su file. El realtor siempre va a tener comunicación conmigo o con mi equipo. Tengo licencia en Florida, en Minnesota, y tengo 27 años ya, cumplí en agosto, viviendo aquí en el área de Tampa, y mi oficina está ubicada en el downtown de St. Pete. Bueno, eso nos da que tienes una experiencia definitivamente muy larga en este proceso y con razón te llaman el Loan Machine porque, bueno, con tanta experiencia fácilmente puedes adquirir los conocimientos claves para poder procesar cualquier tipo de loan. Y bueno, aquí dice que, ¿por qué trabajar contigo? Cuéntanos, ¿cuál es tu enfoque? El enfoque siempre va a ser el cliente. Y yo para mí el cliente no es solamente el comprador, pero también el realtor. En este caso, siendo el cliente, va a ser el centro de la transacción, porque ya nosotros como prestamistas o yo como prestamistas y el realtor como el ayudante de búsqueda de la casa para el cliente, ya tenemos experiencia y nos tenemos que enfocar que el cliente, así haya comprado 2 o 3 casas, tratarlo desde un principio, desde cero, para que no haya ninguna incertidumbre de dónde va a estar el proceso. Siempre se va a buscar cuál es la facilidad para él, para el cliente o los clientes si es una pareja o son más de 2 personas. Hay clientes que trabajan de 9 a 5 y se les hace imposible poder tener este tipo de conversaciones, así tengan un break en el trabajo o cuando tengan el break del almuerzo. Siempre se van a acomodar si necesitan hablar con nosotros o antes de entrar al trabajo o después o hasta en los mismos fines de semana. De esa manera el cliente siempre va a estar no solo satisfecho, pero con esa, no tener la presión de no solo este proceso puede ser estresante, pero saber de que nosotros estamos a su lado y tomándolos de la mano.
Luego, el conocimiento de productos para el cliente y para nosotros es muy importante, porque cuando estamos hablando en el mercado, cuando se escucha a alguien hablar de la compra de una casa, muchas veces solamente se escucha, se habla de préstamos convencionales o FHA. De porcentaje y estadísticamente son los programas que más se utilizan, pero no necesariamente son los programas que son adecuados para todos los clientes. Por eso siempre se va a hacer el estudio, se tienen las conversaciones iniciales, se hacen todas las preguntas necesarias para saber cuál es el perfil del cliente. Si trabajan por su cuenta, si acaban de empezar a trabajar por su cuenta o si tienen años en la compañía, si pueden mostrar ingresos de la manera, por decirlo, normal, o si es un cliente que va a necesitar un préstamo alternativo, como decir un bank statement loan. Perfecto, o sea, dependiendo del cliente viene obviamente su profile, dependiendo de ese profile que te presenten viene el tipo de loan en el cual puede aplicar. Y anteriormente solo eran como 3 tipos de loan en los cuales o calificabas para el uno o para el otro, pero en los últimos años se han presentado múltiples alternativas para personas inclusive de otros países que vienen aquí y crean compañías y pueden trabajar también por la compra de una propiedad, ya sea para inversión o también para su primera propiedad. Entonces, es tener muy claro el profile del cliente y presentártelo para que tú decidas exactamente cuál es el tipo de loan con el cual se puede trabajar. Correcto, y hay muchas veces también que un mismo cliente pueda que califique para 2 o 3 préstamos. Siempre se le va a explicar cuál sería el beneficio de este préstamo, del segundo préstamo o del tercero. Hay veces que de esas 3 opciones, vamos a suponer de que el precio de la casa sea de $350,000, pero luego termina consiguiendo una casa de $400,000. Entonces, a lo mejor de esas 3 opciones, una opción ya no vale. Vamos a suponer de que al subir el precio de la casa, el debt to income ratio, su porcentaje de poder de compra sube, y por ese motivo, ahora ya el convencional no es una opción, porque necesitamos ir para FHA o un préstamo alternativo. Pero siempre se le va a explicar al cliente cuáles son las opciones. Yo siempre trato de ponerme en los pies de ellos y le digo, mira, si este fuera mi préstamo, yo iría por esta opción, por esta razón. Pero al final el cliente siempre va a tener la decisión de qué programa utilizar de las opciones que están disponibles para ellos. Eso está muy correcto. De verdad que una muy buena asesoría a tiempo es lo que lleva de pronto a una muy buena elección para nuestro cliente. Siempre que tenemos un comprador, la primera pregunta es ¿cuánto ganas? ¿Cómo recibes esas ganancias? Si a través de un W2, a través de un 1099, qué tipo de trabajo tienes, si es independiente, si está vinculado a alguna empresa y pues obviamente qué tanto depósito tiene en su cuenta de banco para cubrir un down payment o unos costos de cierre. Aunque estamos en una temporada de compradores, digámoslo en este momento, y en temporada de compradores existen muchísimos apoyos y ayudas. Hablando de esas ayudas, están las ayudas de los condados. Con esas ayudas, yo quisiera que tú, yo sé que tienes un tema más para mostrarnos, pero me gustaría que me respondieras esta pregunta. ¿Cuál es el proceso y es una ayuda que se paga después o es una ayuda gratuita, la del condado? ¿Qué pasa? Hay muchas ayudas, ¿ok? Hay ayudas de la ciudad, del condado y del estado. Cuando se está haciendo ese estudio donde se ve el perfil del cliente, siempre nuestro goal siempre va a ser llevar al cliente, obvio, con el pago más bajo posible para ese precio, la tasa de interés más baja o la tasa más baja disponible en ese momento, y tratar de que ellos utilicen la menor cantidad de sus fondos en combinación de equipo entre el realtor y nosotros como lender. ¿Cómo puedo ayudar yo? Es basado en el perfil del cliente, ver si ese cliente califica, bien sea geográficamente, por donde está ubicada la propiedad, está en un condado, en una ciudad, obvio en el estado de Florida. De ahí se va a ver cuál es el programa que el cliente puede que califique. Lo que pasa muchas veces es de que
volvemos a las opciones. Vamos a tener, en este caso, vamos a tener opción 1 y 2, FHA o convencional, y la opción 3 vendría siendo Down Payment Assistance, que vendría siendo ayuda para el down payment o en los costos de cierre o combinación de los dos. Claro. Cuando el cliente opta por opción número 3, esa opción se va a combinar con opción 1 o 2, convencional o FHA. Cuando se hace o se escoge esa opción, el perfil cambia un poco, en el sentido de que ahora no seguimos los guidelines o las reglas específicas de FHA o convencional, sino que existe lo que se llama un overlay. Un overlay es una regla o condición por encima de la base. Por ejemplo, convencional dice que el crédito mínimo de score es 620. Pero, por ejemplo, el Hometown Heroes, que ha sido un down payment assistant muy popular en los últimos 3 años, ellos requieren 640. Eso es un overlay. Entonces, si el cliente quiere opción número 3, ahora tenemos de estar seguro de que el perfil de él cabe en esa opción y si es disponible para ellos, buscar en dónde va de opción 1, 2, convencional o FHA. Entonces ya eso es como un proceso que siempre va a estar como una opción en la parte del proceso, buscándole el Down Payment Assistant para el cliente basado en el perfil, si califica y para cuáles califican. La única parte, por decirlo negativo, que pasa constantemente es de que cuando estamos en la opción número 3 con Down Payment Assistance, los guidelines, las reglas de ellos son un poco más estrictas que las básicas de convencional y FHA. Entonces hay muchas veces donde hay una conversación donde yo le digo al cliente, califican para la opción número 3, Down Payment Assistance, pero cuando vamos a buscar el precio de la casa, yo les estoy dando un monto más alto para FHA o convencional, pero cuando lo combino con el Down Payment Assistance, ese precio puede bajar por los guidelines ser un poco más estrictos en este caso. Muchas gracias, Gustavo. Y bueno, continuemos con las presentaciones del señor Gustavo para que nos cuente más acerca de los procesos para trabajar con nuestros clientes y cuál es esa comunicación que tenemos que tener, obviamente, para ofrecerles. Comunicación en este proceso va a ser, en mi opinión, si no lo más importante, una de las cosas más importantes donde haya comunicación, bien sea entre mi persona y el realtor, mi persona y el cliente, y en combinación de los tres. La comunicación tiene que ser muy transparente. Dejarle saber al cliente desde un principio lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, volviendo un paso atrás de que tengamos opción número 1, 2 o 3. Hay veces de que el cliente quisiera optar por tener opción 1 y 2, FHA convencional, y lo que le queda son préstamos alternativos, en donde esos préstamos usualmente requieren un down payment, una cuota inicial más alta, costos de cierre son un poco más altos y las tasas de interés usualmente son un poco más altas. No quiere decir de que opción 1 y 2 ya no se puede hacer. Vendría siendo si el cliente se le dice, mira, lo que tenemos es opción número 3, el cliente, esa opción no es la más factible y no es la más apropiada para, bien sea para su familia o para su opinión personal. Luego se le dice, ok, perfecto, vamos a concentrarnos en opción número 1 y 2. ¿Qué va a pasar? Opción 1 y 2, convencional o FHA, al no calificar en ese momento, hay que empezar a educarlos y dejarles saber qué es lo que tienen que hacer para calificar para convencional o FHA. Dijiste algo muy claro, educación, porque a veces no están preparados en el momento, pero los podemos educar para prepararlos para el año siguiente. Correcto. Y esa parte es fundamental. En estos momentos que vamos a hacer, que ya dentro de poco se van a empezar a hacer los taxes del 2024, en el 2025, son unas semanas y unos meses muy claves, en donde es muy importante
esa comunicación y no solo eso, esa introducción del realtor al lender para poder educar a los clientes si ya están o listos o casi listos o qué paso deben de tomar para cuando vayan a hacer sus taxes para calificar en el 2025 o para calificar en el 2026. Muchas veces está esa duda o esa misconception, como que es ese conocimiento que creen de que, oh, yo trabajo por mi cuenta, tengo que tener 2 años de taxes. Eso es cierto y no es cierto al mismo tiempo. Lo más importante es no solo tener los 2 años de taxes o tener el año de tax, sino la información cómo y que se presenta en los taxes. Eso es educación 100%. Y yo tomo la iniciativa de dejarles saber de que yo los puedo ayudar y aconsejar en lo que tienen que hacer para poder calificar. Una recomendación sería decirle a nuestros clientes que antes de sentarse con su PA de taxes, que se siente con el prestamista o contigo o con un lender para que analice realmente cuánto necesitaría de neto en ese income para poder calificar para una posible compra de una propiedad. Esa sería una asesoría importante que se le pudiera facilitar al cliente, de que no se vaya. Hay muchos, yo diría que CIPF de pronto asesoran muy bien a los clientes y tienen muy claros los conceptos de lo que necesita un lender, pero muchos otros no lo conocen. Son personas empíricas que han aprendido a hacer los taxes y dicen saberlo, pero no tienen ese asesoramiento. Entonces sí es muy importante asesorarse de un verdadero profesional a la hora de hacer ese proceso. Claro, por supuesto. Muchas veces, lamentablemente, cuando la persona va a hacer los taxes, siempre está como que ese goal de siempre querer recibir más al hacer los taxes o pagar menos. Y Claro. siempre va a haber una ventaja y una desventaja. Obvio, es mucho mejor en la parte financiera recibir o no pagar tanto. Pero si el goal de esa persona o de esa familia es eventualmente comprar casa, esa ventaja muchas veces no va a beneficiarlos para el futuro de la compra de la casa. Claro. Obviamente esa parte es fundamental. Si nosotros tenemos esa asesoría, yo diría que son 3 profesionales en este momento fundamentales para todos los clientes. Obviamente la asesoría de un agente de bienes raíces, de la mano contigo como prestamista y de la mano de la persona que hace sus taxes para poder mirar la manera en que puedan calificar. A veces lo que hacen muchos clientes es que yo tengo un cliente en específico que me dice, no, si yo me gano $1.000.000 anuales. No, pero tú estás perfecto para comprar. Y cuando fuimos a mirar, tenía casi todo en egresos y no había absolutamente nada en neto. Le dije, ¿dónde está la demostración de que te ganas $1.000.000 anuales? O que tienes por lo menos $600.000 anuales en tu compañía, si todo lo estás reportando como pérdidas. Sí. Entonces, a veces la gente no entiende lo que tú dijiste ahora, cómo reportar esos egresos para hacerlo. Y bueno, tenemos programas disponibles que según lo que tienes tú aquí. Adelante, Gustavo, con el FHA. Sí, como estábamos comentando anteriormente, estos serían, por decir, los programas más comunes. FHA, ahorita en enero, el monto del préstamo en sí va a subir a 524,225. El anterior creo que eran 498, o sea que fue un cambio. Perdón, Gustavo, ¿me estás diciendo que para el 2025 el monto ya va a ser de 524? Correcto. Eso significa que las propiedades siguen en aumento, más no en descenso. Correcto. Eso es, bueno, una buena noticia ahí. El de convencional también subió de 766,500 a 806,500. Y eso lo puse acá, es para una unidad, igual que FHA. Esa es una parte que muchas veces los clientes no lo saben por no tener conocimiento, que estos montos, los más comunes que se ven es para una unidad. ¿Qué significa? Una casa o un condominio o un townhouse. Cuando el cliente opta por comprar 2 unidades, un duplex o un triplex o un fourplex, esos montos suben.
Luego tenemos el jumbo, que el jumbo sí va a estar basado en ese monto inicial de 806.500. Al ya tener, aunque sea $1 más, 806.501, ya es un jumbo, ya son calificaciones de que son un poco más específicas porque los jumbos se concentran mucho en no solo el crédito, sino el debt to income ratio, que es más estricto, y también son programas que requieren muchas veces reservas. Y luego el BA, que sería un préstamo para los veteranos. ¿En ese no hay límite? ¿Perdón? ¿En el de VA no hay límite? VA tiene hasta jumbo. Lo que nosotros hacemos con VA es que vemos lo que se llama el COE, el Certificate of Eligibility del cliente por ser veterano. Luego ese monto que tiene en ese certificado se monta o se computa en una página de calculación, una fórmula, y nos deja saber cuál es el monto para que el cliente califique. Y usualmente es por encima de 806.501, y cuando sube de ahí, no necesariamente va por porcentaje del 2, 3, 4, 5%, porque va a ser un porcentaje basado en el precio de la casa. Por ejemplo, si hiciera una casa de $1 millón, a lo mejor tiene que poner un 3.5%, un 3.7%. Es basado en porcentaje de esa compra en sí. No es como el dictado del FHA que requiere un 3.5%. Ahí tengo una pregunta con el VA, Gustavo. Una persona compra una propiedad con VA una vez. Si decide vender esa propiedad y comprarse otra, ¿puede volver a utilizar el VA con el 0% down? Correcto. Lo que va a cambiar en el VA, lo que cambia es el funding fee. ¿Okay? El funding como FHA es 1.75%. La manera más fácil de explicarlo es la siguiente. Vamos a suponer que una persona compra una casa por $105,000 y ponen $5,000 de cuota inicial. No me estoy basando en el 3.5% mínimo requerido, sino para hacerlo matemáticamente para que sea fácil de entender. $105,000, el precio de la casa, el cliente pone $5,000 de down payment en un préstamo FHA. Lo que van a pensar es de que mi préstamo va a ser de $100,000. FHA tiene un funding fee o un initial mortgage insurance de 1.75. Quiere decir de que en esa transacción en donde el precio de la casa es de $105,000 con un préstamo de $100,000, eso nosotros lo llamamos la base del préstamo, pero el préstamo total van a ser $101,750 por ese 1.75. En el VA es 2.15. O sea que si la propiedad cuesta $100,000, ellos van a financiar $102,150. ¿Qué cambia? Cuando el cliente compra con VA, la primera vez paga el 2.15. Luego, la segunda vez y en adelante, ese 2.15 sube a 3.3. No sube sucesivamente, solamente sube una vez, de la primera a la segunda, y siempre se queda en 3.3. Hay muchas veces de que si el cliente, el veterano, tiene algún tipo de disability en el certificado, en la página de certificado, es una página solamente. En esa página de certificado, en la mano derecha superior, va a decir si esa persona es exempt de ese funding fee. No lo tendría que pagar ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez. Oh, qué bien. Muchísimas gracias por esa explicación. Lo tenía como inquietud y yo sé que muchos agentes querían saber sobre este tema. Y los otros loans que los hemos ya comentado vendrían siendo lo que llamamos préstamos alternativos, donde vamos a ponerlo, por ejemplo, en opción número 3. Bank Statement Loans, que es muy popular para personas que trabajan por su cuenta, que en ese momento, en ese año, en esos 2 años, o por no haber tenido la educación o por haber querido tomar la ventaja de pagar menos en taxes, pueden mostrar ingresos por lo que ellos depositan en su cuenta, bien sea personal o del negocio. Así se va a calcular el ingreso. El DSCR, que es el préstamo
Debt Service Coverage Ratio, que es uno de los más populares ahorita para inversionistas. Y la manera que trabaja es, la manera como el cliente trabaja es simplemente basado en el potencial de renta de esa propiedad. Cuando se pide el appraisal, se pide lo que se llama un rent schedule, que va a decir el appraiser va a mandar una forma de usualmente unas o 3 páginas donde va a decir esta propiedad en esta área se vendría rentando por X monto. Entonces, si el préstamo de la persona, el monto mensual de principal e interés, taxes y seguro, vamos a suponer que son $2,500 y el averaje de renta de esa propiedad en esa área es de 3,000, esa es toda la calificación que necesitan. Puede ser 2,500 plus 1, o sea, $1 más y ya califica. Correcto. Perfecto. Y hay otras maneras, hay otros prestamistas, otras instituciones financieras que también tenemos acceso, en los cuales vamos a suponer que el préstamo mensual son 2,500, pero el averaje de renta vino en 2,300. No quiere decir de que ya no califica. Ellos a lo mejor puede que tengan un overlay o tengan una excepción y digan, bueno, ok, vamos a hacer el préstamo, pero en vez del 20%, tiene que poner el 25%. O sea que sería un alternativo si esa renta no va a cubrir el pago mensual. El pago completo. Pero bueno, existen muchos programas disponibles. Entonces, en resumen, el FHA, Conventional, el Jumbo, VA y Broker's Loans, que obviamente, dependiendo del profile del cliente, pudieran aplicar para cualquiera de esos. En última, para los inversionistas que vienen de otros países a invertir en ¿qué tipo de loans son los que regularmente utilizan? ¿El DSCR? El DSCR ha sido uno de los más populares, porque es un poco, no es imposible, pero es más complejo calcularle el ingreso a una persona que venga de otro país. Y el DSCR, la diferencia entre lo que llamamos full DOT y solamente utilizar el DSCR en lo que va de costo de préstamo y de la tasa de interés es muy bajo. Entonces, muchas veces, la mayoría, yo diría que el 90% de los Foreign National préstamos que yo he hecho, casi todos han sido DSCR, porque es mucho más fácil y más conveniente para el cliente. Eso está perfecto para todo el que quiere venir a invertir aquí. ¿Hay alguna restricción en especial para el inversionista extranjero? En realidad, como restricción en sí, no, pero requisitos, usualmente hay lenders que, por ejemplo, ahí vamos a empezar con las opciones o los buckets de donde este cliente califique. Puede ser de que el cliente en ese momento no tenga cuentas en Estados Unidos y hay, vamos a suponer, de 10 lenders, 8 requieren de que tenga que tener cuenta acá. Los otros 2 que quedan, sabiendo que tienen un niche program, un programa en el cual no es muy popular, porque la mayoría de la gente que quiere invertir acá ya tiene cuenta, entonces ellos puede que cobren más caro en la tasa de interés o en el costo de cierre por saber de que el cliente no tiene cuenta acá. Eso sería uno de los requisitos más comunes que a veces el inversionista, usualmente el inversionista por primera vez, que a veces, aunque haya venido a Estados Unidos muchas veces, no tengan cuenta acá. Igual pueden abrir una corporación en Florida y crear un tipo de corporación cualquiera y tener ahí los fondos para comprar la propiedad. Correcto. Por lo menos para hacer la aplicación. ¿Cuál es el tipo de corporación que recomiendas tú como prestamista? Que abra un accionista, que abra un extranjero para invertir en los Estados Unidos. Esa pregunta yo usualmente le digo que es mejor que se refieran a un abogado. Siempre es importante. La más común es un LLC, que es un Limited Liability Corporation, pero ya vendría siendo una pregunta muy específica que yo no me siento confortable en dejarles saber, abran esta o abran, porque cada perfil va a ser diferente. Justo porque son muchas de las preguntas que los inversionistas extranjeros nos hacen, entonces sí es recomendable de que sea un abogado el que le abra esa corporación. Sí. Adelante, estudio con nuestra siguiente imagen del señor Gustavo, lo que sería la introducción al cliente. Sí, como realtor, obviamente, contactarte a ti de primera instancia. Claro, y es muy importante hablar de este tema porque muchas veces
hay como que incertidumbre o duda de con quién hablo primero, cómo me comunico, y es como hablamos anteriormente, es la transparencia en la comunicación. Es hablar con el cliente desde un principio. Usualmente, vamos a decir por generalizar, el cliente casi siempre, 95% de las veces, va a comunicarse con el realtor primero. El realtor va a hacer su presentación, va a hacer sus preguntas y luego viene la introducción al lender, que es bien importante, obvio, y para que el cliente entienda, el comprador, por qué se hace esa introducción y por qué es importante. Cada persona va a tener un perfil diferente. Y el comprador le queremos dejar saber desde un principio de que la comunicación usualmente va a ser tal cual, de abierta y transparente y con la misma disponibilidad del realtor. Muchas veces el comprador cree, oh, tengo que hablar con un lender, con un prestamista. Voy a tener que hablar entre 9 y 4, 9 y 5. Ya el realtor, cuando ya tenemos una relación, cómo contactar el cliente, cómo me contacta a mí, todas las opciones que tengamos. WhatsApp, texto, email, llamada telefónica, cuál es la hora donde el cliente va a estar disponible, cuál es la hora o el día en la semana en donde el cliente prefiere hablar. Siempre se va a tratar de hacer como que un concierge. Siempre se va a tratar de tener el cliente como si estuviera entrando al lobby de un hotel. Estos son los servicios que nosotros les podemos disponer. Déjenos saber cómo usted quiere tomar ventaja de estos servicios. Importantísimo. Siempre contactarte primero, hacer un group chat puede ser y ya luego tú contactas al cliente dejándole saber cuál es la mejor manera para seguir en comunicación. Y el proceso a seguir sería entonces la aplicación, que también la pueden hacer por email, por texto, en persona, como dices tú aquí, por teléfono. Recibiendo esa aplicación ya iniciamos un proceso contigo, pero al final tengo una pregunta aquí un poquito capciosa y me la mandó uno de mis agentes ahora que sabe que estoy en grabación contigo y me dice, cuando yo le presento un cliente mío, a Gustavo como lender, ¿a quién le envía Gustavo la carta de preaprobación? La carta de preaprobación, obvio, eso ya va a pasar de una manera, vamos a decir, unos días después de tener la aplicación llena, se le ve el profile al cliente. Yo personalmente, cuando el cliente ya va a pedir la preaprobación, tienden a pensar de que necesitan una preaprobación para empezar a ver casas. ¿Okay? ¿Qué hago yo? ¿O qué hacen la mayoría de los realtors? Cuando el cliente ya yo le digo, te llamo Miriam, ya tengo al señor José, ya está precalificado. El siguiente paso es cuando consigan la casa, me dejan saber cuánto va a ser la oferta y cuál va a ser el down payment, porque a lo mejor el cliente puede que esté entre 5 al 10%. Eso me lo deja saber o el realtor o el cliente. Cuando el cliente me pide la carta, yo le dejo saber que si la carta la necesita para dejarle saber al realtor que van a ir a buscar casa, no es necesario. Porque si el cliente yo lo precalifiqué por $450,000 y consigo una casa por 400, lo más seguro es que van a querer la carta con ese monto y no enseñar que están calificados por más si están ofreciendo menos. Cuando la carta es pedida, yo diría que 9 de 10 veces me la pide el realtor, muy pocas veces me la pide el cliente. Cuando el cliente me pide la carta, yo siempre le pregunto si se la voy a mandar a los dos o se la mando directamente al realtor. Casi nunca le doy la opción, o a menos de que el cliente me pida, perdón, que se la mande a ellos directamente. Pero el cliente siempre me deja saber a quién quiere que le mande la carta. Regularmente esta pregunta se te hace porque nos ha pasado como agentes de bienes raíces de que trabajamos muchísimo un cliente, lo ayudamos, le damos nuestra asesoría, lo ponemos en contacto con nuestro lender y finalmente se termina yendo con otro agente de bienes raíces. Entonces ahí es donde nosotros como agentes de bienes raíces buscamos muchísimo esa lealtad comercial contigo como lender, para saber de que si yo te estoy presentando un cliente,
pueda tener la lealtad de que pueda recibir esa carta y pueda seguir trabajando con mi cliente, porque a veces son más desleales los clientes en cierta manera porque prefieren irse con otro. Aunque ahorita las leyes han cambiado y obviamente tenemos un Buyer Broker Agreement que nos ayuda a cobijarnos, aunque la gente, muchísimos agentes lo miraron como algo muy estricto y negativo, yo lo miré como algo muy positivo para mí como profesional, porque me siento con mi cliente y le doy mi asesoría y obviamente firmamos nuestro Buyer Broker Agreement y ya ese Buyer Broker Agreement es el que yo te hago llegar a ti como lender para que tú sepas que yo ya tengo un compromiso con este cliente. Y quería aclarar este punto aquí en esta charla de hoy de negociación, porque precisamente muchos de los agentes siempre viven con esa inquietud. No me atrevo a enviarle a Julano este cliente porque de pronto se lo va a dar para otro agente. Y en realidad son los procesos como los manejemos. En la asesoría profesional, tener el Buyer Broker Agreement firmado y ya el proceso contigo directamente. Y claro, ya al final, hay una negociación de business. Por supuesto, y al final la carta siempre se le puede mandar al realtor primero porque el realtor, el tiempo es, nadie nos va a devolver el tiempo. Nadie. El tiempo es dinero. ¿Qué pasa? Si el realtor está mandando al cliente para que esté precalificado, es un paso que se tiene que seguir para enseñar casas. Tan simplemente como que la carta hay que mandársela al realtor para poder montarte en mi carro o verte en esa casa para poder enseñarte. Porque igualmente, si quieren poner una oferta, el listing agent no va a agarrar ofertas sin la carta. Exactamente. Muchas gracias, Gustavo, por aclarar este punto. Y esto porque recibí aquí el mensaje de texto de uno de mis agentes que sabía que estaba en grabación contigo. Y me dijo, pregunta en la grabación, por favor, esto. Muchas gracias, Gustavo, por tu respuesta. Y vamos con el proceso del préstamo. El proceso del préstamo, ya cuando llegamos en sí a cuáles son los siguientes pasos, usualmente ya el cliente, ya yo lo he venido educando de saber cuáles son los siguientes pasos, de manera de que cuando ya están en contrato, no sea una sorpresa o sea como que una tarea muy tediosa que tienen que hacer. Al cliente yo siempre le digo, de empezar desde un principio, por decir, vamos a decir jueves, empezamos el proceso y de casualidad el cliente consigue casa el viernes, se va a sentir un poco como que con mucha tarea en los primeros días. Por eso yo siempre prefiero de que cuando tengo la oportunidad de empezar a trabajar con el cliente, antes de que vaya a empezar a ver casas, ya yo más del 50% de la tarea del cliente ya va a estar hecha. Porque ya yo pido documentos, ya esa parte de mandar documentos y pedir este bank statement no me sirve, me falta una página, ya se alivia para cuando ya el cliente está en contrato, que ya el nivel de estrés para el cliente sube un poco. Entonces, cuando ya el cliente está en contrato, ya se sabe de qué es lo que va a pasar, ya la aplicación fue llenada, ya tenemos los documentos del cliente, la mayoría de los casos. Cuando ya yo recibo el contrato del realtor, esos 3-4 días son muy importantes porque hay muchas cosas que pasan en esos momentos. No solo el realtor está haciendo su trabajo, dejándole saber al cliente, tiene que mandar la transferencia electrónica o llevar el cheque a la compañía de título para el depósito, ya estoy llamando al inspector, qué día estás disponible para hacer la inspección, tiene que ser fin de semana. Ya ellos están poniéndole tarea por la parte del realtor que es necesaria. Por la parte del prestamista, en mi caso, ya yo al recibir el contrato, ya tengo que empezar el proceso del préstamo en sí, que es mandar los disclosures electrónicamente, donde ya el cliente básicamente está diciendo si estoy de acuerdo en continuar el proceso. Ahí no quiere decir de que no pueden cambiar de prestamista, obvio, ese no es el gol que queremos, que sigan con nosotros, pero es como que la fe de que vamos a seguir el proceso y es necesaria. Al firmar esos disclosures, dependiendo del tiempo entre la inspección y cuando ya yo esté listo, se le pregunta al cliente, ¿quieren que pidamos el appraisal, el avalúo?
se puede pedir usualmente un poco antes de la inspección, con la condición de que siempre se le dice o se pone una nota en el file de que no vayan a hacer el appraisal antes de que tengamos respuesta de la inspección. Es usualmente el proceso más común. Muy pocas veces se hace o el appraisal antes o al mismo tiempo, porque puede pasar algo con la inspección de la casa. En muy pocas ocasiones, cuando se está tratando de hacer un cierre de 2 semanas o 2 semanas y media, hay que hacer el appraisal apenas un appraisal esté disponible para no perder el tiempo. Regularmente, perdón, Gustavo, te hago un pequeño paréntesis aquí. Como lender, ¿qué le recomiendas a los agentes que le digamos a los clientes en tiempo de cierre? ¿No crees tú que 2 semanas es demasiado rápido para un cierre de una propiedad? Porque es que estamos involucrando varios factores, título, inspección, el lender, aprobación de crédito, tasación o la appraisal. Son muchas las cosas que hay que manejar para 2 semanas, sobre todo en título, la búsqueda de todos la búsqueda del título limpio en el cloud, cómo está, es bien importante. ¿Qué recomiendas tú en tiempo para un loan? Yo diría que si el cliente ya ha llenado la aplicación y yo tengo los documentos, 3 semanas, 15 días hábiles, yo diría que como mínimo es muy fácil, por lo menos para mí, para procesar un préstamo. Las únicas veces que yo he visto en donde o que hemos cerrado préstamos en 10 días hábiles es cuando el cliente ganó esa propiedad basado en el día del cierre. Había competencia y nosotros lo pudimos cerrar más rápido. O que esa propiedad, por cualquier razón, el vendedor no puede cerrar después porque se iba de viaje o el comprador se iba de viaje. Cierres de 2 semanas no son comunes. Yo te puedo decir que honestamente hago uno cada 3 meses, más o menos. Pero es por algo necesario. No es que sea lo común. Lo común siempre dice que es 30 días. 30 días sería como lo ideal. Lo normal. Bueno, eso es lo claro, ¿no? Además, porque es que hay muchos factores que involucran en los procesos de préstamo, ¿no? Al final, si la propiedad viene con un precio menos del valor en el que se puso la oferta, hay que hacer otro proceso de negociación en ese caso. A lo mejor hay un cambio en el loan, en los términos del loan, y obviamente son muchos los factores que influyen. Para mí, el título influye demasiado en el proceso, sobre todo en la búsqueda del título. Y una recomendación que yo le hago a todos mis clientes es, aunque haya un survey que el cliente haya tenido actualizado, yo prefiero tener uno actualizado a mi fecha de la propiedad, porque no sabemos realmente si lo que estoy comprando está correcto o no correcto. Y nos ha pasado muchísimas veces de que encontramos que no se le hizo el survey a la propiedad, y cuando se le hizo el survey, la persona estaba invadiendo 5 o 6 pies cuadrados adicionales de terreno a otro propietario, y ahí es donde vienen los famosos problemas. Entonces, sí es muy recomendable la paciencia, obviamente, y llevar los procesos sin correr, digo yo. No, no solo eso, también sirve mucho, o sea, no sirve mucho, pero aplica también es la comunicación transparente. Todas las personas involucradas en el cierre, vendedor, comprador, los 2 realtors, si el vendedor está representado por un realtor, la compañía de títulos, prestamista, todo el mundo tiene que saber de que se está tratando de cerrar en 2 semanas y ser realista. Como lo explicaste perfectamente, va a ser aún más estresante y no es 100% garantizado, porque cualquier cosa puede pasar. El survey, el título tiene algo que hay que limpiarlo y se va a tardar más. El appraisal, como dices, como comentaste, llegó bajo, ahora hay que renegociar. Son muchas cosas, pero comunicación es lo más importante. Eso es importante. ¿Dónde pueden nuestros clientes localizar a Gustavo Ceballos? ¿Cómo y dónde te encuentran? Marcel, el estudio nos puede pasar ahí, por favor, la imagen de dónde localizar al señor Gustavo Ceballos, y obviamente cuáles son las mejores horas en que se te pueden localizar. Mira, de horario, honestamente, yo madrugo siempre. Obvio, lo ideal no es hablar con todos los clientes a las 6:30 o 7 de la mañana, porque no es lo ideal.
pero claro. las horas de trabajo son tal cuales muy parecidas a la de los realtors. Yo siempre estoy trabajando. Vamos a suponer de que horas normales de trabajo vendrían siendo de 8 a 6 de la tarde, y luego si se necesitan consultas antes de las 8 o después de las 6, con previo aviso, no hay ningún problema. Cuando ya el cliente está en proceso, literalmente me pueden mandar mensaje o llamarme en cualquier momento. Los fines de semana es lo mismo. Muy pocas veces yo estoy en situaciones o en algún momento de que estoy incomunicado. Eso honestamente es muy raro que pase. Si llega a pasar en que tengo un evento en donde sepa que voy a estar 8 horas sin comunicación o sin tener acceso al sistema, ya yo me comunico con mi equipo y alguien va a estar en mi escritorio. Por decir, si vamos a poner un sábado, mira, yo este sábado no voy a poder, voy a estar en un área donde no hay señal. O sea, los Gustavo, chances es pequeño. 3 consejos que le demos a los agentes de bienes raíces para manejar excelencia en las transacciones de bienes raíces y hacer una excelente negociación. 3 consejos. Comunicación abierta desde un principio. Paciencia. Mente positiva. Ok, repitámoslos. Comunicación abierta, Paciencia, paciencia y mente mente positiva. positiva. Así es de que estudio, colóquelas ahí, por favor, porque es muy importante de verdad la comunicación abierta y transparente y sobre todo con honestidad, pasarle esa información a todas las personas involucradas, como dijiste tú ahorita en una transacción, ser muy claros y específicos con las fechas, tener muy claro el deadline que tenemos con cada proceso, cuál es el tiempo para la inspección, cuál es el tiempo para el depósito, el tiempo para la aprobación del loan. Esos son deadlines importantes y para eso pues obviamente necesitamos tener muy clara la comunicación y la paciencia y la mente positiva de que todo va a salir perfecto. A ti muchísimas gracias, Gustavo, porque de verdad que todos tus consejos han sido muy valiosos. Te queremos muchísimo en el equipo de Miriam Hurtado Real Estate Group y estamos esperando que en este nuevo año 2025 obviamente vengan muchísimas transacciones a través de ti y que el Loan Machine reviente en el equipo de Miriam Hurtado Real Estate Group con muchísimo logro. Muchísimas gracias por acompañarnos y te deseo de verdad muchísimos éxitos y que esa carrera tan exitosa que has construido hasta la fecha siga así en crecimiento y en progreso. Es mi mayor deseo para ti en este momento. Muchísimas gracias e igual, el equipo me encanta demasiado. Te gusta mucho el equipo de Miriam Hurtado. Yo ya sé que has estado allí y has compartido con todos y se siente como una familia. Ahí sí, todos se quieren. Eso es lo que más me gusta. Que hay mucho cariño, que hay mucho amor, que hay mucho afecto. Bueno, pues eso hace parte a todas las personas que nos están viendo en este pequeño comunicación, digámoslo de esa manera, en esta clase informativa de estrategias de negociación. Pueden contactarnos a nuestra página web a www.mh Real Estate Group y obviamente no olviden contactarnos también a nuestro teléfono directo. Miriam Hurtado los va a atender a la hora que los llamen o cualquiera de nuestros agentes especializados va a estar ahí para trabajar con ustedes cualquier tipo de asesoría que requieran y obviamente de la mano de una persona como el señor Gustavo Ceballos vamos a tener una asesoría extraordinaria para acompañarlos en el proceso más importante de su vida, que es la compra de una vivienda, sea de inversión o sea su primera vivienda. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos y espero hasta una próxima clase que volvamos a traer aquí al señor Gustavo Ceballos a que nos siga contando más de procesos de loan, porque sé que este tiempo es muy corto para todo lo que él sabe y puede transmitirnos. Muchas gracias y hasta la próxima. Dale, hasta luego.